Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Hola, buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo. Hoy iniciamos este 2026 con una muy bonita conversación con una gran profesional de la salud. Ella es Leslie Vázquez, Les Vars, que tiene canal de YouTube. Ya nos vas a contar tú quién eres y qué estás haciendo. Es enfermera colombiana y que vive aquí en el Reino Unido y está trabajando ya en forma y 100% con el NHS, que es el Servicio de Salud Profesional de el Reino Unido. Y pues es todo un reto, diría yo, navegarlo, entenderlo y saberlo, no solamente para el que trabaja allá, sino para el que lo usa también. Y en tu canal has desarrollado varios videos donde nos explicas qué haces. Bienvenida a Entre Nos, bienvenida a Pensar, a esta plataforma que da visibilidad a todos aquellos que hacen cosas bonitas, buenas y que van en beneficio de la comunidad, que ese es el propósito de Pensar, crear contenido con propósito y sentido. Bienvenida. Muchísimas gracias, Constanza. De verdad es un placer estar aquí contigo y con la audiencia que escucha y que ve tu canal y tus servicios, y también con mi audiencia. Me emociona muchísimo tener esta conversación y me emociona muchísimo tenerla contigo. Fuera de los micrófonos, espero que esté bien decirlo, estábamos hablando un poco de la mentalidad y de la edad en números. Y recientemente, ahorita les cuento un poco de lo que yo hago, pero quiero contar esta historia de un médico ginecólogo al que le ofrecí una consultoría. Él es ginecólogo, nació en Venezuela, pero se formó en México y hoy está aquí, está en España y vino a Inglaterra para tener una consultoría conmigo sobre los servicios que ofrezco. Él tiene 65 años. Y sinceramente me sorprendió cuando me reuní con él, me sorprendió. Nuestra conversación fue puramente en español y le dije, ok, listo, vamos a practicar un poco inglés para saber cómo está tu nivel de inglés. Y su nivel de inglés, perfecto, fue algo que me sorprendió muchísimo, 65 años, y yo le dije, tu nivel de inglés está perfecto para que tú de una te presentes a un trabajo laboral, a una oferta laboral aquí en el Reino Unido como ginecólogo. Y él, no, yo no me siento capaz, no me siento seguro, ya tengo 65 años, dime, ¿la edad es un número importante en Inglaterra? No. Y a las personas que nos estén escuchando, a Constanza y a mí, quiero decirles que la edad es simplemente un número, es más lo que tenemos en nuestra mente, cómo nos sentimos física, emocionalmente y espiritualmente, y lo que estamos dispuestos a aprender en cualquier momento de nuestra vida. Constanza más adelante les contará cuántos años tiene. Yo tengo 39 años y esta persona tiene 63 años, pero todos estamos en este viaje de aprendizaje y es una de las razones por las que yo fundé mi proyecto. Como Constanza lo dijo, yo soy Leslie Vázquez, soy actualmente enfermera, trabajo en un hospital en Oxford con pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Llevo trabajando con el sistema de salud británico desde el 2017, llegué a Inglaterra en el 2014 con cero inglés, yo no hablaba nada inglés, entonces también para mí fue un proceso aprender el idioma, siendo adulta, teniendo que tener otras responsabilidades como pagar la renta, tener para poder comer, todas estas cosas que nos enfrentamos cuando migramos a un país donde no tenemos a nadie y queremos crecer profesionalmente. Pero sí se puede, y se puede porque yo tenía un propósito claro, y es lo que hago en una de mis consultorías cuando hablo con mis personas que vienen a preguntarme sobre mis servicios. Lo primero es el propósito, y para aprender cualquier habilidad es muy importante eso, tener un propósito claro y saber el motivo por el cual queremos aprender un segundo idioma, porque aprender un segundo idioma no es fácil, pero no es imposible, siempre y cuando haya ese propósito y siempre lo tengamos en cualquier lado escrito, físico, donde tú lo puedas ver y leer. Llevo trabajando en el sistema de salud del Reino Unido desde el 2018 en diferentes roles. He estado en el área clínica, en el área administrativa. Trabajé en un GP Practice por 5 años. Luego pasé a un hospital directamente con el NHS en el área de trauma y emergencias. Lo hice por 3 años. Y ya porque mudamos a un sitio
cambiamos de vivienda, me mudé a trabajar a un hospital más cerca a mi casa, que es el hospital donde actualmente estoy trabajando como enfermera. Esa es mi ruta profesional dentro del sistema de salud británico. Ahora tengo un proyecto hermoso, que es uno de mis hijos, tengo 2 hijos, pero este es mi tercer hijo, donde apoyo a todos los profesionales de la salud que quieren aprender inglés con propósito, quieren aprender inglés clínico, ya sea para trabajar en cualquier país de habla inglesa, o para las personas que ya están aquí en el Reino Unido y quieren entrar al sistema laboral en el sector de la salud. Soy formadora del OET, que es el Occupational English Test, y lo que hago con este servicio es que facilito el espacio para que un docente de inglés, en este caso como Constanza, venga, porque yo no puedo enseñar inglés, no tengo esa habilidad, pero sí tengo la experticia clínica que se necesita para que el docente de inglés pueda explicarle a los estudiantes la gramática en el entorno clínico, el vocabulario en el entorno clínico y los escenarios, los casos clínicos que tenemos, los traigo yo a la mesa para que junto con el profesor y los profesionales de salud vamos todos a empezar a practicar el idioma y pasar el examen OET, que es un examen reconocido a nivel mundial para poder convalidar la profesión en cualquier país de habla inglesa. Eso es un poco lo que hago. Tengo mi canal de YouTube, tengo un canal de YouTube en español que se llama Latam Care y tengo un canal en inglés que se llama Leslie Vázquez, donde lo que hago es eso, hago esa transición para que mis mentees empiecen con el idioma al español, entiendan cómo funciona el sistema de salud británico en español, conozcan las rutas, los procesos y una vez ya estén avanzados en su aprendizaje del idioma de inglés, pasen a mi canal de YouTube para seguir practicando, porque el segundo idioma es algo en el que todo el tiempo estamos aprendiendo. Constanza lleva aquí muchos años, yo llevo 10 años y todos los días aprendo una palabra nueva, especialmente en mi trabajo y ahora que estoy en el área de emprendimiento, estoy aprendiendo un poco de inglés de negocios, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, un poco de inglés tecnológico, de la inteligencia artificial y bueno, todo esto. Pero es eso lo bonito del aprendizaje, todo el tiempo estamos aprendiendo y eso soy yo. Y ahí tocas un tema que es ese propósito, ¿no? O sea, ¿cómo se define ese propósito para que el aprendizaje se sienta no se sienta como una carga, sino como una herramienta de vida? Y eso tal vez hay que hablarlo desde lo personal, porque el primer propósito, y tú te quedaste desde el 2013 que viniste a aprender inglés, pero aprendiste también porque te enamoraste y porque te quedaste. Y por eso tienes una familia bicultural. A mí me pasó lo mismo hace 38 años. O sea, tú apenas empiezas, tienes 10 años acá, yo llevo 38 años casada con un inglés, me devolví a Colombia y viví 26 años, ahora regreso con 5 años, pero fui una familia o somos una familia bicultural y bilingüe. Y ahí empieza ese propósito, o sea, tú ya tienes 2 propósitos, diría yo. Cuéntanos, o sea, esos propósitos. El propósito familiar, debes ser bilingüe, tus hijos son bilingües, pero aquí hay un uso de los 2 idiomas con el propósito familiar y bicultural. Y luego el propósito profesional. Háblanos de cómo lo defines ese propósito para la gente que nos escucha, por supuesto. Claro, y es clave que menciones el tema de la familia porque ese fue mi propósito inicial antes de tener mi propia familia bicultural. Cuando yo salgo de Colombia en el 2014, bueno, tomo la decisión de dejar mi vida en Colombia, tomé también la decisión de dejar mi familia. Para las personas que nos están escuchando, la familia en los países latinos es un tema muy importante. Dejar la familia no es fácil y es un arraigo que tenemos y es algo muy bonito que aún extraño. Entonces, esa primera decisión de tener que dejar a mi familia, mi mamá, mis hermanas, mi sobrina, no fue fácil, pero era mi propósito. Mi propósito era poderlas ayudar a ellas. Y yo sabía que yo migrando, buscando nuevas oportunidades, buscando nuevos horizontes, podría abrirles ese camino a ellas. Y así empezó esa idea de tener mi propósito siempre, y aún todavía lo es, son ellas. Llegué a Inglaterra y claramente encontré mi pareja. No que vine a buscar esposo, vine a estudiar inglés. Ese era mi propósito, aprender un idioma
para poder estudiar en una universidad inglesa a través de una beca, era la idea que yo tenía en ese momento. Pero claro, cuando llego a Inglaterra con cero inglés, me di cuenta que no lo iba a poder lograr tan rápido como yo pensaba. Entonces tuve que estudiar inglés, buscar las oportunidades, mejorar el inglés, porque nuevamente el inglés no se aprende de la noche a la mañana, pero siempre en mi cabeza pensando, estoy haciendo esto por ellas. Claramente por mí, pero también y esa es la idea del propósito. El propósito es algo en lo que tú necesitas enfocarte en el largo plazo. Porque cuando tú estás intentando hacer algo que toma tiempo, que es difícil, necesitas esa motivación constante y no puede ser pasajera. Yo sabía que mi familia, y como aún lo siguen siendo, era ahí. Y siempre miraba la foto, yo creo muchísimo en el visual board, en el mapa de sueños, y ellas siempre han sido parte de mi mapa de sueños. Y yo decía, ok, en los días oscuros, en los días grises, en los días fríos, en los días de gripa, en los días con hambre, miraba la foto y decía, ellas son la razón por la que estoy aquí. Esos fueron los primeros 4 años hasta que nació mi primer hijo en el 2021. Me casé en el 2015 con mi pareja inglés. Nuevamente cambian las visiones, los propósitos, la forma de vida. Me casé con mi pareja inglés. Él no hablaba mucho español, yo no hablaba nada inglés. Intentamos comunicarnos a través del lenguaje del amor y decidimos formar familia. Nace mi hijo en el 2021. Yo digo, ok, ahora entiendo muchas cosas porque soy mamá. Mi propósito se transforma, sigue siendo la familia, mi familia en Colombia sigue ahí, pero ahora tengo otro propósito diferente, un motor que no solamente me motiva, pero que también me mueve. Porque, por ejemplo, con mis hijos, las personas que tienen niños pequeños, saben que uno no puede quedarse quieto, que si uno se queda quieto, ellos se aburren, entonces quieren comer, quieren jugar, quieren hacer, quieren saltar, y me tienen en ese constante movimiento. Entonces ese propósito se transforma, yo digo, ok, yo necesito y quiero que mis hijos que están aquí aprendan mi idioma, porque mi propósito inicial, que mi familia no habla inglés, y quiero que ellos se comuniquen. Entonces un poco lo que tú hablas de la bicultural, y decirle a mi esposo y hacerle entender a mi esposo que yo les hablo a mis hijos en español, porque quiero que ellos aprendan ese idioma que para nosotros va a ser clave para que ellos se comuniquen con mi mami, por ejemplo. Entonces empezamos nuevamente, transformo yo el propósito y digo, ok, necesito buscar ese balance en poder trabajar aquí, comunicarme en inglés, hablar con mi esposo en inglés, porque su español, él lo entiende todo, pero no lo habla, pero sí quiero que mis hijos sean bilingües como yo. Y empezamos nuevamente, entonces reestructuro mi mapa de sueños, ok, tengo mi familia en Colombia, tengo mis hijos, y me sigo moviendo a través de ese propósito de, ok, vamos a hablar 2 idiomas, yo sigo aprendiendo inglés, ustedes van a aprender español, y es la forma en la que nos comunicamos hoy en día. Me encanta que toques ese tema de que se transforma el propósito, porque el propósito en la vida se va transformando y tú lo has ilustrado perfecto y en ese mapa de sueños. Pasemos un poco a lo técnico, porque esa parte técnica es muy importante y lo tienes en 2 videos que vi, y es que nos estás hablando cómo nos podemos apoyar si estamos aprendiendo, si están aprendiendo y si están incursionando, digamos, en esas partes, bueno, no en todo, en lo profesional y en lo no profesional, en lo cotidiano. La inteligencia artificial nos ayuda pero hay que saber hablar con la inteligencia artificial. Porque tú lo dices en uno de tus videos, no es pedirle que te escriba por ti, es que tú tienes que saber hablar con esa herramienta para decirle qué necesitas. Bueno, en lo profesional como enfermera, ¿utilizas esas herramientas? Sí, de hecho, hace poco te envié un link para que, por favor, si puedes distribuir lo que está en inglés. Estamos utilizando muchísimo la inteligencia artificial para poder corregir textos, especialmente para las personas que hablamos inglés como segunda lengua. Ayuda muchísimo a los profesionales de la salud, porque nosotros dentro de nuestra profesión tenemos que escribir las notas de enfermería, tenemos que hacer reportes de incidentes, correos electrónicos, referrals, sí, como toda esta información que es por escrita y a veces toma muchísimo tiempo, pero hay que saber inglés. No puedes tú pedirle a la herramienta que te lo escriba, porque tú tienes que asegurarte como clinician, tú tienes un registro y tienes un duty of care. Claro. Y por ley, tú tienes que asegurarte que esa información que está entregándote la herramienta de ChatGPT sea correcta, sea verídica y sea safe for the patient, ¿sí? Sea segura para el paciente. Pero la utilizamos como apoyo. De hecho, hace poco hice una entrevista con una persona de inteligencia artificial y a mí un correo electrónico me tomaba aproximadamente media hora escribirlo hace 5 años. Con ChatGPT me toma 2 minutos hoy en día. Yo lo escribo en inglés porque ya sé inglés,
pero claramente lo que te decía al principio, sigo aprendiendo. Cometo muchos errores al escribir, gramática, vocabulario, spelling, pero lo que hace ChatGPT es corregirlo. Entonces lo que hacemos nosotros, utilizamos mucho dentro de mi trabajo como tal en el NHS, utilizamos Copilot, que es la herramienta de Microsoft. En mi vida personal yo utilizo ChatGPT. Y lo que hago es eso, hay una cosa que se llama prompts. Entonces tú tienes que diseñar un prompt, que lo hablo mucho en mis videos, y tengo un documento que lo voy a compartir, que lo creé especialmente para el sector de la salud, donde tú le das ese prompt a la herramienta y le dices tú a la herramienta qué quieres que te genere. Le tienes que decir qué quieres que te genere, le tienes que decir quién eres tú en el contexto laboral, le vas a contar a la herramienta qué información necesitas y por qué la necesitas, y súper importante y súper clave que te dé referencias que son reliable, sí, que son fuentes seguras. Confiables. Confiables, Sí. exactamente. Entonces, esos prompts tú los diseñas y se los das a la herramienta. La herramienta lo va a guardar en su memoria y cada vez que tú le digas, ok, help me improve. Eso es muy claro, que yo le digo, ayúdame a mejorar mi texto y explícame dónde cometí errores. Y la herramienta te lo va a decir. Entonces, es una muy buena herramienta de apoyo si tú la sabes usar bien. Si utilizas los prompts como te estoy recomendando, te va a ayudar muchísimo para aprender el idioma, para practicarlo y para agilizar, para ser muy productivo hoy en día, que a veces es un poco malo. Clarísimo. ¿En qué áreas del aprendizaje la inteligencia artificial ya es superior a un método tradicional y en qué partes el factor humano o mentor o profesor sigue siendo totalmente irreemplazable? Yo pienso que esto es clave porque solamente tú sabes lo que quieres. O sea, tienes un paciente, por decir cualquier cosa, que tiene una hemorragia, que tienes que referirlo o que tienes que contar en su historia para que el siguiente turno lea y diga, esta señora tuvo algo difícil, se le bajó la tensión, se le subió, lo que sea. Y ahí, pues, tiene que haber un recurso humano, porque no, o sea, la inteligencia artificial no puede adivinar qué está pasando, supongo yo. No todavía, más adelante seguro lo va a lograr hacer, pero sí, en este momento lo que estamos haciendo utilizando la inteligencia artificial es para optimizar los procesos, para agilizar, por ejemplo, dentro de las consultas hay hospitales que ya tienen un computador haciendo el recording de la conversación paciente con el doctor, y lo que hace el doctor es enfocarse en ese paciente. Entonces, antiguamente tú tenías que estar en la consulta y tú ves que el doctor ni siquiera te mira en la cara porque está todo el tiempo escribiendo las notas, porque dentro de nuestra profesión, para nosotros es legal, es un documento legal, las notas de enfermería o las notas clínicas. Entonces, por eso todo el tiempo estamos así escribiendo. Hoy en día tú ya no necesitas eso porque tienes la inteligencia artificial escuchándote a ti como paciente y al profesional de la salud, haciendo todo ese proceso administrativo, y ya el clinician está contigo, y ahí es donde entra todavía el factor humano, porque yo como clinician te voy a ver a ti, Constanza, te voy a ver los ojos, cómo te mueves, cómo te expresas, si estás manifestando el dolor, si hay algo emocionalmente en lo que yo pueda ayudarte, que antes estaba esa barrera porque no te estaba mirando. Entonces, eso es uno de los beneficios que tiene hoy en día la inteligencia artificial, que puede agilizar y optimizar procesos administrativos, especialmente dentro de nuestro campo. Pero, claro, es importante que tú como profesional sepas inglés. ¿Por qué? Porque una vez el paciente deja la consulta, tú tienes que llegar a ese documento que ChatGPT o la herramienta te redactó y tú tienes que leerlo. Tú tienes que hacer un proofreading. Claro. Saber decir, ok, sí, tienes razón, esto lo dijo el paciente, esto no lo dijo, esto me sirve, esto no me sirve, y le das el submit para que entre en las notas clínicas de ese paciente. Pero hoy en día se utiliza para eso. Claro, porque a mí me pasa, y con esta herramienta de Zoom, que tengo el acompañante de AI, claro, toma, escucha, pero a veces hay palabras que las cambia porque las oye distinto, o por el acento, entonces ahí tú no puedes hacer copy-paste y mandar y hacer submit, porque el siguiente profesional va a quedar loco como diciendo, ¿qué quiere decir esto, no? Stable, pues, supongamos que sea estable, stable, y que ponga table. Exacto. Y entonces uno dice, ¿qué quiere decir esto con table, no? O sea, a ver, uno tiene sentido común, y creo que aquí hay que hablar de ese sentido común y ese sentido práctico, porque solamente uno como profesional en cualquiera de los ámbitos tiene que saber
como interpretar toda esta, Exacto. porque esto es de interpretación, ¿no? Y Ujú. entonces uno oye todos los días en las noticias que se van a acabar los profesionales de derecho, que se van a acabar los profesionales, los ingenieros, que se van a acabar, pues no, la verdad no, porque aquí hay un tema de interpretación importante que además es el factor humano y el contacto humano quisiera yo que nunca fallara. Ujú. Me lo imagino yo, o sea, cuando mis hijos estaban chiquitos, tuve mucho que ver con el Servicio de Salud mexicano, eh, porque mis hijos se enfermaban, vivíamos en México y les daba gastroenteritis cada tercer día. Ya. Entonces, y no porque comiéramos ni en la calle, no sé qué era, pero algo pasó y tuvimos unos años felices en México, pero la salud fue difícil. Ya. Y, y el contacto con los médicos y el contacto con las enfermeras, para mí, que era migrante, económica, pero era igual, o sea, era distinta, hablaba distinto, era colombiana, y llegaban las chicas a decirme, buenos días, mande. Y mande, ¿no? Entonces tú dices, "No, a ver, espérese, me rebobino aquí, o sea, cosas chiquitas que hacen que el idioma sea también barrera, y no importa que hablemos español, o sea, si Los estás en dialectos. Argentina, Sí. si estás en México, si estás en Nicaragua, hay unas formas de hablar y hay unas formas de referirte, por supuesto. Entonces, pero el contacto humano es importantísimo, como es el contacto humano en cualquier oficina. eh, de cualquier tipo, migración, de derecho, en el almacén. Es que uno dice, señorita, ¿me puede ayudar? Porque uno necesita ayuda. ¿Qué está buscando? Y pienso que eso diría yo que es irreemplazable. Me imagino que, bueno, encuentras gran cantidad de nacionalidades en tu trabajo. Sí, encuentro muchas nacionalidades y eso que tú acabas de mencionar del sentido común se denomina en nuestro sector clinical reasoning. Entonces, Ok, claramente, tú necesitas tener ese conocimiento clínico para leer el documento que te está generando la herramienta y decir, ah, sí, tienes razón, esto fue lo que o sea, lo interpretó bien. Porque, claro, si tú no tienes ese conocimiento clínico previo, como profesional de la salud que fue a la universidad y gastaste 5 o 10 años estudiando, la herramienta no te va a ayudar con eso. Entonces, claro, no. es un soporte, es un apoyo, pero no va a reemplazar al profesional de la salud y tampoco, a ver, de pronto en unos 5 o 10 años, muy seguramente hay cosas que dejemos de hacer nosotros como profesionales de la salud, pero por ejemplo ese contacto físico, el tema de las emociones, hay cosas que dentro de nuestra profesión en enfermería tú necesitas tocar al paciente para sentir cómo está la piel, a ver si tiene alguna infección, si tiene fiebre, si tiene frío, si esas cosas que no creo que la inteligencia artificial lo vaya a hacer. Y esa pregunta que me haces de nacionalidades, yo trabajo con nacionalidades de todo el mundo, el sistema de salud británico es multicultural, África, Asia, India, estamos en una red grandísima de latinoamericanos que también estamos distribuidos por todo el Reino Unido. De hecho, ahorita, no sé si hayas escuchado, Connie, creo que vale la pena mencionarlo, estamos trabajando en el Ethnicity Recognition para que Sí, los latinos estemos incluidos dentro y del censo. quiero contarte una anécdota con esto, Okay. precisamente. O sea, aquí hay dos partes. Estás trabajando permanentemente con multiculturalidad, pero el idioma es el inglés. Es el inglés. Y aquí no hay nada más que decir. Es que o lo aprendes Sí, o no eso, aprendes. antes que cuando tú me estabas hablando de los dialectos, que hablamos todos español, pero con diferentes dialectos, es el beneficio que yo veo de hablar inglés. Porque incluso cuando yo trabajo con muchas enfermeras y enfermeros de España, hablamos todos español, pero a veces yo no les entiendo en español. Y prefiero que me hablen en inglés para En saber qué me inglés. están diciendo. Y aquí es donde digo, el inglés es muy importante y es clave, o sea, tú no lo puedes reemplazar por más que tú quieras, es la lengua universal y es más fácil, hace más fácil comunicar. Hay cosas que en inglés, yo por ejemplo las sé en inglés, no las sé en español. Todo el mundo, por ejemplo, una cosa súper boba, potty training, que es ¿Ya? entrenar a mi hijo para que utilice el pato. O La sea, yo no sé vaselilla. cómo se Ajá, sí. utiliza. La Potty training, vaselilla, el pato, ¿no? Claro. El pato es clínico. El pato es clínico. La vaselilla o el baño, no me acuerdo,
ahora no me acuerdo cómo le decía yo, pero bueno, whatever, I know, entendí Exactamente. perfectamente. Ajá. Entonces, ese tema, entonces por eso inglés sigue predominando como lengua para que podamos todos entendernos y saber de qué estamos hablando. Ahora me estabas hablando de la ethnicity recognition. El ethnicity, fíjate tú, tuvimos una experiencia, bueno, yo la tuve, mis hijas nacieron acá, las dos mayores, y desafortunadamente mi segundo embarazo fue muy difícil y tuve preeclampsia. Y Ya. realmente fue muy difícil porque mi ethnicity no aparecía y ahí hay, digamos, un vacío. Y luego, ahora mi hija, que está embarazada y tiene su bebé de 15 meses, bellísimo, mi nieto Clem, cuando Gaby empezó su embarazo y le hicieron todas las pruebas y todos los scans y todo, la acompañé a uno de los scans y entonces le pregunta a la enfermera que, what is your group, your ethnicity group? Y en el drop down, en la lista no aparece. Y Gabriela, por supuesto, dice, soy blanca, y sí, ella es 50% británica, y yo le digo, no, tú eres hispana también. O sea, que no aparecemos es otra cosa. Y teníamos un problema con los percentiles, que bueno, ya ese es otro tema más profesional para ti, pero nos decían que el chiquito venía con una talla mínima, y ya el médico, el consultant, cuando me ve, me dice, ya entiendo. Pues sí, porque yo mido 1,50. O sea, exacto. No puede. Exacto, es que el BMI, que es el índice de masa corporal que tienen los británicos, no es el mismo que tienen los hispanos, no es el mismo que tienen en África, no es el mismo que tienen en India ni en Asia. ¿Tú has visto a los asiáticos? Ellos miden 1 metro. Exactamente. Entonces tú no les puedes pedir un BMI de un británico que mide 3 metros. Total, Entonces, y claro, resulta que pasamos un embarazo amargo, muy amargo, porque nos decían, no crece, no tiene peso, no crece, Claro, no tiene peso. Nació perfecto, divino, sí. está perfecto, o sea, pero tú no sabes la amargura que fue esa época. No fue un embarazo, no fue, o sea, Estabas teníamos todo el tiempo preocupada. todo el tiempo, y ahí necesitamos como que explicar que se necesita, y creo que la población hispana está creciendo en Gran Bretaña en primera, segunda y tercera generación, que ya sí se hace parte del mapa étnico que hace Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, pues dicho eso, cuéntanos del Ethnicity Project. Entonces, estamos trabajando, estaba hablando un poquitico, hago parte de la red de latinos trabajando en Health and Care in the UK. Somos una red grande de médicos, enfermeras, fisios, psicólogos, administrativos e inteligencia artificial en el NHS en el Reino Unido, y entre todos estamos uniendo conocimiento clínico, conocimiento administrativo, mucho data, tecnología, para subir un statement al ONS, que es el Office National Statistics, diciendo por qué es importante que nuestra etnia sea reconocida, argumentando, por ejemplo, que yo estoy liderando la parte clínica, argumentando que desde la parte clínica tú como profesional registrado necesitas promover la salud y prevenir la enfermedad, pero para eso tienes que conocer a tu paciente, tienes que saber tu paciente individualmente, de dónde viene, cómo está constituido, sus genes, sus raíces, para tú poderle ofrecer un tratamiento holístico, ¿sí? No le puedes dar el mismo tratamiento que le estás dando a un paciente del África o africano o británico a un paciente que viene del trópico, por ejemplo. Entonces, ese es el argumento que estamos haciendo. Tenemos plazo de hacer el submit el 4 de febrero, estamos a nada. Pero es un proyecto bonito que esperamos que traiga fruto, porque eso, para las nuevas generaciones, mis hijos, por ejemplo, que son half-half, se van a beneficiar porque ya van a entender muchísimas cosas de lo que está pasando. Hoy en día nosotros, por ejemplo, con todo el tema de la reducción de pantalla, las enfermedades mentales, los traumas de la infancia, creo que va a ayudar muchísimo para las futuras generaciones, de la segunda, tercera generación de los migrantes que estamos aquí en el Reino Unido. Pero bueno, vamos a terminar esta conversación, que creo que queda pendiente para más, porque esto es una pitica que se jala y tiene
muchísimos temas. Lo voy a dejar como pendiente, lo voy a dejar porque creo que tenemos que tener estas conversaciones que van a ser sentido en mucha gente que nos escuche. Sí. Así que mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir este espacio, que lo seguiremos compartiendo, y hasta la Sí. próxima. A todos los que nos vieron y nos escucharon, hasta la próxima. Quedamos en puntos suspensivos. Chao.